Muy buenos días, estimados alumnos del primero medio. En esta tercera lección de la unidad 1, nosotros estudiaremos el surgimiento de los estados nacionales en Europa y América Latina. Producto de la Revolución Francesa iniciada en 1789, en Europa se divulgaron las ideas que ustedes saben del liberalismo político y también el concepto de la soberanía de los pueblos. Es así de esta manera que en Europa comienzan a incubarse las ideas del nacionalismo. El nacionalismo implica la idea de nación. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué es una nación, qué son las nacionalidades. Existen muchas definiciones, dependiendo de las escuelas historiográficas o de la ciencia política, acerca de qué es una nación. Nosotros, por lo pronto, construiremos una definición, ¿ya? Y por lo pronto diremos que una nación es una comunidad histórica que reúne características culturales que hacen que estas personas que pertenecen a esta nación se identifiquen y se vean como iguales entre sí. Estas características pueden ser, por ejemplo, una historia común. La mayoría de las veces está relacionado con un lenguaje común, ¿ya? De manera que el idioma a lo largo de la historia de los nacionalismos se identificó como un elemento fundamental, ¿ya? Al momento de hablar de la existencia o no de una nación determinada. Y también otro elemento que se puede incorporar es el de la religión. Por otro lado, nacionalismo. El nacionalismo, vamos a proponer la definición de que es una creencia laica que establece que la nación tiene el derecho a desarrollarse en un determinado territorio. En la época del surgimiento del Estado moderno, en el siglo XV-XVI, vino un fenómeno histórico que fue el de la reforma religiosa, ¿ya? Eso es algo que ustedes pueden haber visto el año pasado, ¿cierto? Tratando de refrescar la memoria, tenemos que en el siglo XVII la mayor razón por las cuales se batieron en guerras los diferentes reinados y pueblos de Europa fue por el tema de la religión. A partir del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, que fue el siglo que se dejó atrás hace 20 años, es por el tema de las nacionalidades y los nacionalismos la razón por la cual se llevaron a cabo la mayor cantidad de las guerras. Tenemos entonces que a principios del siglo XIX se desarrolla esta idea del nacionalismo, ¿ya? Hay que contrastar el desarrollo de los estados-nación en Europa en el siglo XIX y en América, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque para el caso de Europa se han considerado paradigmáticos los casos de Italia y de Alemania, que en tiempos históricos más o menos contemporáneos, ya 1860, 1870, tanto Alemania como Italia, recién en esa época se conformaron como un Estado-nación. A través de guerras se unificaron diferentes territorios, ¿ya? Por lo tanto, la nación alemana, que está repartida en diferentes territorios, y la nación italiana pudieron por fin
conformarse en un territorio unificado. ¿Ok? En cambio, en América Latina, luego del proceso de independencia, nosotros tenemos ex colonias con clases dirigentes de las economías de las respectivas zonas geográficas que tienen la misión de otorgar al anterior territorio español, ¿cierto?, las colonias liberadas de España, tienen como la misión de unificar y de extender sobre un territorio la idea de nación, ¿ya? Estos temas son bastante complejos de comprender de un momento a otro, digamos, ¿ya? En el caso de América, en el caso particular de Chile, ya que nosotros veremos en la otra lección lo que ocurrió en Chile específicamente, pero en el caso de América tenemos que, a diferencia del caso italiano y el caso alemán en Europa, no se puede decir con claridad que haya existido una nación que precediera a la independencia, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de Estado-nación en América ha recibido diferentes formas de ser comprendido, ¿ya? Para el caso de Chile hay un historiador ya llamado Mario Góngora que en el año 1980, en plena dictadura militar, en una época en la cual en Chile se estaban implementando políticas neoliberales que tienen sus consecuencias hasta el día de hoy, el Estado de Chile empezó, según este historiador, a desdibujarse. Él dice que el Estado-nación chileno, el concepto de Estado en Chile estaba en crisis, producto de estas ideas neoliberales. Este autor, en un libro llamado El ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, en este libro de 1980, él hace un estudio sobre cómo fue que se conformó el Estado de Chile, ya a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, a través de las diferentes guerras que hubo, la guerra contra la Confederación, la guerra del Pacífico, la guerra civil de 1891, luego el avance en el siglo XX de la clase media y la clase obrera. Bueno, este autor dice que en Chile, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, es el Estado el que construye la nación, porque dice que no existía una nación que precediera a el país Chile. ¿Ok? Entonces, habida cuenta de estos conceptos de nación y nacionalismo y Estado, vamos a pasar a las actividades de la semana, ¿ya? Esta es nuestra lección 3, que es el surgimiento de los estados nacionales, ¿ya? En América Latina y Europa, se corresponde con la lección 2 de la unidad 2 del libro, del texto del estudiante, ya en las páginas que van desde la 94 a la 104. Ustedes pueden revisar esas páginas de modo libre porque no pueden leer más de una cierta cantidad por lección, ¿cierto? Pero bueno, ustedes son libres de indagar, investigar y avanzar en su proceso de saber cómo aprender estos conceptos. La actividad que yo les voy a dejar esta semana consta de 2 partes, ¿ya? La primera parte es que ustedes me averigüen y me construyan una definición de Estado-Nación, que no sea muy extensa, pero sí me interesa que citen fuentes, es decir, de dónde ustedes han sacado la información. No ahora, ¿ya? Pero más adelante vamos a
estudiar cómo se tiene que citar una obra que uno revise, ¿ya? Porque esto es muy importante en el ámbito de los estudios, digamos, más formales, universitarios, el aprender a citar una obra que ustedes utilicen, ¿ya? De referencia. Entonces, ustedes van a construirme una definición de Estado-Nación. Van a buscar en internet, van a buscar en este mismo libro, el texto del estudiante, o en otros libros que pueden buscar por internet, obviamente, dada la contingencia de este COVID-19. La actividad 2 ya, de la tarea es que ustedes van a realizar 2 mapas históricos. Van a dibujarme 2 mapas históricos de América. El primero situado en el año 1800 o hacia el año 1800, es decir, el América que aún es colonial. Este mapa ustedes lo pueden, yo creo que lo dibujen a mano, ¿ya? Pero pueden descargar de internet, pueden averiguar, indagar, ¿ya? Lo importante es que sea uno de los mapas históricos sea de 1800 para que yo pueda ver cuáles eran las divisiones políticas que el Imperio Español asignaba a las diferentes zonas de América, la llamada América Latina. Cuáles eran los límites de los virreinatos que existían en esa época. El famoso virreinato del Perú, el virreinato de La Plata, el virreinato de Nueva Granada. Y posteriormente, el segundo mapa histórico, ustedes lo van a situar históricamente hacia el año 1830, es decir, cuando ya finaliza el proceso de independencia y están las diferentes repúblicas, los diferentes estados originados por este proceso de emancipación, cuando están recién formándose, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes me enseñen cómo era América hacia el 1800, cómo estaba dibujado, y cómo quedó América hacia 1830, después del proceso de independencia. De manera que ustedes después vean, parte A, cómo era y cómo quedó. Cómo quedó hacia 1830, porque una vez que los estados-nación de América Latina se conformen, bueno, después ocurrirán un sinnúmero de guerras, la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, la guerra del Chaco, guerras que modificarán los territorios, ¿ya? Como guía, yo les voy a, digamos, compartir un libro, varios libros, que ya he subido y que voy a seguir subiendo. Este libro que ustedes van a utilizar como guía son 2 atlas históricos que están en un correo al cual yo los he subido. El correo se llama, pueden ver acá abajo, no, mentira, no apareció. Mira, aquí está. El correo se llama, igual no se ve tanto por la luz de esta hora de la madrugada. El correo es recursoshistoriasalvatierra@gmail.com, ¿ok? Y la clave es Concha y Salvatierra. De todos modos, se lo voy a mandar en la guía, esto explicado bien. En este correo hay 2 atlas históricos. Uno del historiador Georges Duby, ¿ya? Y otro de los historiadores Kinder y Ilgeman, ¿ya?
el famoso Atlas Historia de Kinder, que en el volumen 2 tiene un mapa muy clave sobre América después del proceso de emancipación. En ese mapa que está ahí, que yo quiero que ustedes vean, que lo busquen, yo ya lo conozco, aparecen las fronteras que tenían los diferentes estados latinoamericanos cuando se terminó el proceso de emancipación, ¿ya? Ese mapa es el que yo consideraré como válido, ¿ok? Las fronteras de los estados latinoamericanos hacia 1830. Sin embargo, ese mapa que está ahí, siempre los mapas históricos son una aproximación, digamos, ¿ya? No quiere decir que la frontera que aparece en cierto mapa, no quiere decir que hayan tenido siempre, no significa que el Estado haya ejercido soberanía real en todo el territorio que te aparece dibujado en un mapa, ¿ya? Sin embargo, ese mapa de Kinder sobre América Latina luego de la emancipación se acerca bastante a lo que ocurrió. Eso por ahora, ¿ya? En la próxima lección vamos a ver la construcción del Estado-Nación en Chile, ¿ya? Todo lo que, de modo breve obviamente, todo lo que ocurrió luego de la emancipación, luego del gobierno de O'Higgins, ¿cierto? Que abdica en 1823. Bueno, todo lo que pasa en esas primeras décadas del Chile independiente, que es algo más o menos que ustedes ya pudieron ver en el documental que les di por ver hace tiempo, ese que se llamaba Algo habrán hecho por la historia de Chile, el que habla sobre Portales y Freire. Bueno, retomaremos eso, ¿ya? Tal cual está organizada la unidad desde Europa hacia América y vamos a terminar por nuestro país Chile, ¿ya? Desde lo general a lo particular. Eso, estimados y estimadas alumnas, espero que estén muy bien en sus familias, en sus casas. Como siempre se aconseja, cultivar el espíritu interior, aprovechar este momento para hacerse buenas preguntas, hacer buenos proyectos sobre qué sociedad y mundo queremos hacia el futuro, ¿ya? Es grande la responsabilidad que cabe ahora sobre toda la humanidad y bueno, eso. Nos vemos en la próxima sesión, ¿ya? Su profesor de historia, Aldo Yáñez Lillo.